Dios les bendiga. Ustedes son una iglesia bien bonita. Son lindos. Y quiero que lo sepan antes de empezar. Mi nombre es Jonathan Martínez y tengo el privilegio de servirles dentro del equipo de trabajo del pastor Eliud, específicamente como coordinador ministerial para Teopolis Worship. Y hace ya un año que Dios nos llamó como familia a venir a servir juntos y ha sido un año hermoso. Así que estamos de aniversario nosotros, como quien dice, mayo es nuestro mes de aniversario. Y les confieso que han habido muchos retos y los siguen habiendo. Sin embargo, Dios ha sido extremadamente fiel en proveer todo lo necesario para que la obra se dé, no solamente aquí en Teópolis, sino en nosotros como familia. Y realmente es hermoso pertenecer a una comunidad de fe que ama tan duro como ustedes. Realmente la iglesia con I mayúscula es un milagro y Teópolis es una evidencia de eso. ¿Qué tal si esta mañana me acompañas a orar para comenzar nuestra conversación en esta mañana? Si pueden, inclinen su rostro y oramos. Señor Jesús, Rey soberano, justo, fiel, amoroso, dulce. En esta mañana continuamos delante de ti luego de habernos expresado en adoración con música, cánticos, con corazones abiertos, humildes y dispuestos. Confesamos nuestra profunda necesidad de ti, Jesús, y nuestra profunda dependencia de ti, Espíritu Santo, para poder tan siquiera comenzar a entender lo que está en el corazón del Padre para nosotros hoy. Será imposible entender, internalizar y mucho menos responder a tu palabra si tú no nos diriges, Señor. Y yo confieso que mi capacidad para cumplir con esta responsabilidad es limitada. Sin embargo, confío plenamente en que me has llamado para esta tarea hoy. Por eso descanso en que serás tú quien hablará por mí en esta mañana. Permítenos verte, comprenderte y obedecerte. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, sanador, santificador y Rey que viene. Amén. Hoy, a nivel de la Alianza Cristiana y Misionera alrededor del mundo, se celebra el Domingo de la Gran Comisión. Y les confieso que cuando caí en cuenta de la profundidad del tema que me corresponde compartirles hoy, me puse un poco ansioso, nervioso, temeroso y todos los osos que por ahí para abajo puedan subir. ¿Y por qué? Pues hermano, pararme frente a ustedes a predicar acerca de la Gran Comisión es bastante responsabilidad. Sobre cualquier tema, pero la Gran Comisión tiene algo, ¿no? Porque es realmente abrumador. Yo pensé, ¿de qué perspectiva lo traigo? Hay tantos ángulos desde que se puede traer la Gran Comisión. ¿En cuál me enfoco? ¿Cuál de todos los ángulos es el mejor para Teópolis? ¿Dónde está Teópolis en su apreciación de la Gran Comisión? Y por ahí para abajo 50 preguntas más. Y para darles un poco más de contexto de por qué caí en crisis, entre comillas, les comparto que básicamente yo llevo toda mi vida en la Alianza Cristiana y Misionera. Y aunque he tenido la oportunidad de participar de experiencias misioneras a corto plazo, nunca a mi edad me había sentado a meditar acerca de la Gran Comisión y sus implicaciones. Y hoy me toca no solo hacer esta reflexión, sino que encima me toca enseñar al respecto. Así que un pequeño tostón, como decimos en Puerto Rico, ¿no? Finalmente, luego de pasar esta crisis, respiré profundo, le pregunté al Señor y Él me respondió. Así que aquí vamos. ¿Está bien? Y como acostumbro a hacer cuando predico, les abro mi corazón y en honor a la transparencia les confieso que una vez más les estoy hablando desde donde yo también quiero estar y no necesariamente desde donde estoy. Y que este mensaje primeramente necesito escucharlo yo y desde ahí entonces hablemos de la Gran Comisión. ¿Les parece? Quisiera que fuésemos juntos a la palabra del Señor. Si pueden, busquen en sus Biblias, específicamente en el libro de Mateo, el capítulo 28, y vamos a leer los versos 16 al 20. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente, pero como siempre, siéntanse ustedes en la libertad de seguir la lectura en la traducción de su preferencia.
también se supone que esté proyectada, y dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 28, la gran comisión. Entonces, los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó a sus discípulos y Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Esta es la palabra del Señor. Al acercarnos juntos a un tema como la Gran Comisión, o cualquier tema en realidad, siempre hay una pregunta que por lo menos a mí me gusta hacerme para poder acercarme al tema de una manera responsable y buscar que mi acercamiento esté dentro de un marco teológico saludable. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué dijo Jesús al respecto? ¿Ok? Me acerco a un tema, me pregunto, ¿qué dijo Jesús al respecto? Y en este caso hay algo bien interesante del saque, y es que la Gran Comisión no es solo algo que aparece en la Biblia, sino es algo que Jesús mismo es quien lo pronuncia. La Gran Comisión es idea de Jesús y son palabras de Jesús. Dice el verso 19 y 20, pero los quiero repetir, pero esta vez quiero que se enfoquen en unas palabras clave. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto: estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y en esta mañana hay una idea central que quiero que anotes, le tomes fotos, y es lo que quiero que te lleves hoy. Si algo te vas a llevar de lo que voy a compartir con ustedes, que sea esto. La idea es la siguiente, y la van a ver proyectada. Todos estamos obligados a cumplir con la Gran Comisión porque Jesús nos dio la orden. Todos somos misioneros. Lo repito, como maestro de muchos años, creo en la repetición. Así que todos estamos obligados a cumplir con la Gran Comisión porque Jesús nos dio la orden. Todos somos misioneros. Y quizás muchos de nosotros, cuando escuchamos la palabra o el término misionero o misiones, pensamos en lo siguiente: lejos, fuera de Puerto Rico, idioma desconocido, incomodidad, persecución, mártires, dejarlo todo, aviones, barcos, indígenas, canoas, el Amazonas, China, musulmanes, Indiana Jones, Carmen Sandiego, mochileando. No sé lo que te venga a la mente, pero no sé en lo que piensas tú, y es normal pensar en estas cosas porque por muchos años se nos ha enseñado, quizás sin querer, no necesariamente ha sido intencional, que el misionero es otro. El que sale de su país a llevar el evangelio o el que deja todo por ir a las naciones. Y aunque sí, esto es una parte fundamental de las misiones, no es lo único que implica. Y escucha esto: acercarnos a la Gran Comisión a través de este lente o perspectiva corre un gran peligro. Y el peligro es que lo hacemos exclusivo. Es para otros, para los misioneros. Y sin darnos cuenta nos dejamos a nosotros fuera al hacer referencia a ellos en tercera persona. Así que hay un peligro con pensar en esto y acercarnos a la Gran Comisión así. Sin embargo, cuando yo me acerco a la pregunta, ¿qué dijo Jesús sobre la Gran Comisión? La respuesta es obvia. Y la primera verdad con la que me encuentro es con la siguiente: Jesús nos dejó la orden a todos. Nos toca
a todos. Y en este pasaje Jesús le dice a sus aprendices y por ende a nosotros, vayan, hagan discípulos o aprendices, bauticen y enséñenles a obedecer. Entonces tengo una pregunta, ¿qué implica cumplir con la gran comisión? ¿Qué implica? Lo primero es una palabra bien cortita, 2 letras, ir. Lo primero que ordena Jesús en Mateo es a ir. Y como decimos en Puerto Rico, más claro no canta un gallo, porque no dice envíen a otros, páguenle pasajes para que ellos vayan, oren por los que están saliendo, que es importante. Pero Jesús dice, vayan. Qué incómodo. Qué incómodo. Quizás sí es con la imagen desde el principio, que eso de ir implica irme lejos, a un lugar desconocido, etcétera, etcétera. Quizás este sea el caso de algunos, pero yo estoy convencido de que no necesariamente es el caso de todos. Sin embargo, todos sí estamos llamados a ir. La pregunta que surge entonces es, ¿de qué se trata esto de ir? En primer lugar, ir implica movimiento. Sencillamente es imposible llegar a San Juan sin dejar a Mayagüez. Es más, es imposible llegar al parking sin dejar el auditorio. Ir siempre implicará movernos y dejar atrás algo, ya sea, y escucha esto y apréndetelo, un lugar, gente o inclusive formas de pensar. Movernos siempre implicará dejar atrás algo. De primera instancia, Jesús nos está moviendo el piso. Y amados, no tapemos el cielo con la mano, vamos a ser honestos con nosotros mismos. Y es 1000 veces para nosotros como iglesia preparar o crear programas y actividades para que la gente venga. Pero esa no fue la orden que dio Jesús. Él no dijo, hagan cosas para que vengan. Él claramente dijo, vayan. Qué verdad tan incómoda. Esta fue una de las partes que más trabajo me dio escribir. Porque es dura. Igualmente, ir implica intención. Para ir a algún lugar tiene que haber una intención de movimiento, a no ser que nos secuestren y Dios nos libre. Pero ir implica una intención de movernos. El punto es que Jesús nos ordena a movernos con intención y dejar atrás nuestro lugar actual, con tal de llevar el hermoso mensaje del Evangelio. Y hace unas oraciones atrás, les comentaba que no solamente se trata de dejar atrás un lugar físico, sino también quizás algún espacio ideológico. Entiéndase, prejuicios, preferencias o hasta discursos que hemos aprendido a través de toda nuestra vida y que repetimos porque estamos acostumbrados a repetirlos. Sin darnos cuenta, el mismo texto nos provee las herramientas que necesitamos. Ir en sí mismo es una herramienta y esa es la primera que quiero compartirte en esta mañana. Ir. Es tan simple como cruzar la calle, caminar hacia el cubículo de al lado en tu oficina, agarrar el teléfono y llamar o invitar a un buen café. Ir no es tan complicado, pero sus implicaciones son tan profundas. Es un asunto de dejar por un rato o por completo ese lugar, casa, cubículo, zona de comodidad. Y escúchame bien, querido, esto requiere amor. All caps. Amor. Un amor que solamente puede provenir de parte del Señor. Y aquí es que está el reto.
Esto es secretamente un llamado primeramente a amar nuestra comunidad inmediata, que es el gran mandamiento, amar a los demás como a nosotros mismos, etc. Para luego cumplir con la gran comisión. Porque les hago una pregunta: ¿cómo podemos amar al que no conocemos si no hemos aprendido a amar al que sí conocemos o tenemos de frente? Jesús dijo: hagan discípulos, bauticen y enseñen a obedecer. Antes de continuar, quiero tomarme un segundo porque quiero definir ese concepto, esa idea de discípulo, que es una palabra que tiene más connotaciones religiosas que prácticas, porque es una palabra que hemos adoptado y usamos más en un contexto eclesiástico que en un contexto práctico. Y sale del griego, la palabra es matetes, que se refiere generalmente a un estudiante, alumno, aprendiz o partidario. En esencia es todo lo opuesto a un maestro. En el Nuevo Testamento, que se escribió en griego, este es el concepto que se utiliza cuando se habla de discípulos. Así que no se trata solo de moverme de donde estoy, sino que encima tengo la obligación de hacer de otros aprendices de Jesús y, cherry on top, bautizarlos. Ajá. Simple, ¿no? Sí, es simple. Sencillo. Para nada. Para nada. La gran comisión no es solamente un llamado a anunciar el evangelio. Es una orden a ser aprendices de Jesús. Y a veces nos quedamos en la parte de: yo le hablo, yo cumplo con hablar. Falta un poquito bastante, como decimos en Puerto Rico. Queridos, hacer discípulos toma tiempo, un montón de tiempo. Ustedes me perdonan, pero esto no se hace en un viaje misionero de 2 semanas. Y no estoy diciendo que estos viajes no tengan su mérito, lo tienen. De hecho, siendo completamente transparente con ustedes, viajes de corto plazo han sido mis únicas experiencias misioneras fuera de Puerto Rico. Y estos viajes abren puertas y caminos que se crean para que otros que van a venir más adelante completen el trabajo. Claro que tienen su valor y su mérito y son tremendas experiencias. No me malinterpreten. Pero, iglesia, hacer discípulos toma mucho tiempo. A cada rato en el equipo de trabajo, Miguel, Sammy y yo, nos tenemos que recordar lo siguiente. Tenemos una frase que nos repetimos para tratar de reorganizarnos y es: estamos en el negocio de la gente y el negocio de la gente es un negocio lento. No es posible hacer discípulos con prisa. Hacer discípulos tomará mucho tiempo y no es opcional. Por lo tanto, la pregunta que surge después es: ¿cómo se hace? ¿Cómo hacemos discípulos? Es más, ¿qué es eso de hacer discípulos? ¿Cómo le enseñamos a otros a obedecer? Cumplir con la gran comisión va a requerir mucho de nosotros. Para poder cumplir con ella, primeramente necesitaremos estar con Jesús. Si no dedicamos tiempo para estar con Jesús, no vamos a poder conocerlo. Y si no lo conocemos y no aprendemos a ser como Él, y no hacemos lo que Él hizo, jamás podremos hacer aprendices de otros. Si no estamos con Jesús, buscamos ser como Jesús y hacemos lo que Jesús hizo, ¿qué les vamos a enseñar? Es lógico. Hacer discípulos requerirá modelar a Jesús en todo tiempo. Requerirá movernos de donde estamos para estar con aquellos que están aprendiendo a ser aprendices de Jesús y sobre todo requerirá tiempo para enseñarles a obedecer hasta ir con ellos finalmente a las aguas. Al estar con Jesús, ser como Él y hacer lo que Él hizo, nos daremos cuenta que lo primero que Jesús es amor. El amor al prójimo nos llevará a movernos.
El amor por el prójimo nos llevará a caminar con ellos y enseñarles el camino de Jesús. Y el amor al prójimo nos hará eliminar la prisa. Porque como aprendí recientemente del pastor John Mark Comer, el amor y la prisa son incompatibles. No podemos decir que amamos a nuestro hermano, a nuestro prójimo y entrar en un proceso de discipulado con ellos con prisa. Eso no es compatible. Así que una vez más aquí hay un llamado implícito y somos llamados a ser como Jesús, estar con Jesús y hacer lo que Jesús hizo. Es un llamado a la formación espiritual intencional. Y la formación espiritual se da en un contexto de la vida en comunidad, que gracias al Señor en Teópolis es uno de nuestros valores, ¿verdad que sí? Se da en el contexto de la vida en comunidad. Y esto, repito, toma tiempo y requiere de nosotros el amor de Cristo y requiere intención. Es algo que se hace. No es algo que se ora. No es algo que se anhela y se quiere. Es algo que se hace. ¿Cómo vamos a formar a otros y enseñarles a obedecer si no somos formados nosotros antes? ¿Ven por dónde voy? Antes de salir a cumplir con la gran comisión, hay un llamado a cumplir con el gran mandamiento de amarnos profundamente. Abrirnos a un proceso de formación, de estar, de ser y hacer lo que Jesús hizo. Para entonces, a través de ese lente, movernos afuera. Y no necesariamente hacer discípulos requiere que te montes en un avión y cruces el mundo. Si Dios te llama a eso, fantástico. Pero no es la única forma de cumplir con la gran comisión. Empecemos con el que nos queda de frente. Hacer discípulos o aprendices de Jesús comienza con un café, con un texto, con una cena o con un abrazo. Pero requerirá tiempo y sacrificio de nosotros. Honestamente, no requiere un currículo, aunque esto ayuda, esto puede que te ayude, pero no es necesario que haya un currículo. Hacer aprendices de Jesús lo que requiere es la vida en comunidad centrada en las prácticas de Jesús y por ende el Evangelio. Hacer discípulos, permítame ser aún más práctico todavía, es preguntar, ¿cuál fue tu mejor momento esta semana? ¿Cuál fue el peor? ¿Con qué estás luchando en estos días? ¿Cómo puedo caminar contigo durante esta temporada? ¿Me das permiso a mostrarte lo que Jesús dice sobre esto? ¿Te gustaría que oremos sobre esta situación juntos? ¿Me das permiso a hacerte preguntas incómodas? Hacer discípulos es decir, te perdono como Jesús me perdona a mí. Y a la vez es decir, te pido en amor que pares esas conductas que te hacen daño. Es bien amplio. El único requisito para ser aprendices de Jesús es estar. Y así se cumple la gran comisión, estando. Y antes de ascender, más adelante en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, Jesús dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea y Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. La gran comisión se cumple desde cerquita hasta bien lejos. Y quiero ser intencional en repetir eso, desde cerca hasta bien lejos, porque me gustaría, mi anhelo en esta mañana es que por amor a Jesús borremos la idea de que se trata solamente de los que están lejos. Es de todos. Es de todos. Pablo, el misionero por excelencia, el misionero deluxe de la Biblia, lo puso de esta manera en su carta a los Corintios. En 1 Corintios capítulo 2, versos 1 al 4, Pablo escribe, amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo, excepto a Jesucristo.
y el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así, para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿Qué tronco de enseñanza nos da Pablo ahí? La gran comisión se cumple en humildad y con sencillez. Desde cerca hasta bien lejos, con humildad y sencillez. Antes de cerrar este espacio, permítame compartirles un poco acerca de nuestra historia. Esta es nuestra historia. Teópolis pertenece a un movimiento mundial llamado la Alianza Cristiana y Misionera. Y me parece pertinente que saquemos un momento para entender cómo nosotros llegamos hoy aquí. Y cómo entender nuestra historia como movimiento responde a nuestra responsabilidad con la Gran Comisión. La información que les voy a compartir ahora está en la página oficial de la Alianza Cristiana y Misionera. Si gustan pueden ir allá y leer un poco más. Solamente saqué unos pedacitos que creo que son los pertinentes. En 1887 un hombre llamado Alberto Benjamin Simpson entendió profundamente la Gran Comisión. Simpson, un pastor presbiteriano de Canadá que ministró en Ontario, en Kentucky y en la ciudad de Nueva York, y quien renunció a su pastorado de una prestigiosa iglesia presbiteriana, y escuchen la razón, porque el liderazgo de la iglesia no quería recibir inmigrantes a quienes él había evangelizado en su comunidad. Eso suena bien familiar, un poquito familiar. Se lanzó con fe para establecer una iglesia en la ciudad de Nueva York donde todas las personas serían bienvenidas. Las prostitutas, los empleados de los puertos, las personas sin hogar, recibieron el mensaje de reconciliación de que todas las personas son elegibles para la asombrosa gracia de Cristo. La Alianza Cristiana y Misionera se formó como una sociedad misionera, no como una denominación. Las primeras congregaciones se llamaban ramas o sucursales, las cuales se formaron para promover el esfuerzo misionero y la vida más profunda, como Cristo nuestro santificador. Y este grupo de ramas generalmente se reunían los domingos por la tarde. Miren qué interesante. Los domingos por la tarde para que la gente pudiera asistir al servicio de adoración de su iglesia denominacional el domingo por la mañana. Las personas que asistían a estas sucursales procedían de la mayoría de las principales denominaciones. Venían de todos lados de la fe. Con el tiempo, a medida que estas denominaciones principales se volvieron cada vez más liberales en su doctrina y se alejaron del evangelio, estas ramas entonces comenzaron a operar como pequeñas iglesias. Esa es nuestra historia. Esa es la historia de la alianza. Y tú y yo estamos aquí porque un hombre en 1887 entendió que era necesario dejarlo todo por ir detrás de las prostitutas, los deambulantes y la gente que nadie quería cerca. Y en el 2022 estos grupos de personas siguen existiendo y no solo eso, sino que estos grupos siguen creciendo. Añadimos a ese grupo drogadictos, la comunidad LGBT, exconvictos, convictos, abogados, doctores, médicos, estudiantes, vendedores de seguros, empleados de oficina, deportistas, indígenas, musulmanes, budistas, ateos. ¿Ven por dónde voy? Todo el mundo. Ciertamente, en esta lista hay unos más marginados que otros, pero todos necesitan ser alcanzados. Amén. Ahora, tristemente, hemos sido nosotros la iglesia que en muchas ocasiones los hemos rechazado. Y eso es imposible de tapar. Eso es parte de nuestra historia también. Sin embargo, nuestro fundador, Alberto Benjamin Simpson, no miró el precio de obedecer la Gran Comisión y no le importó de qué denominación venían aquellos que amaban al perdido. A él solo le interesaba
obedecer a Jesús. Todos estamos obligados a cumplir con la gran comisión porque Jesús nos dio la orden. Todos somos misioneros. Y no podemos llamarnos aliancistas y mucho menos aprendices de Jesús si no estamos dispuestos a ir, a ser discípulos, bautizarlos y enseñarles a obedecer los mandatos del Señor. La gran comisión está en nuestro nombre como Alianza Cristiana y Misionera porque está en nuestro ADN, porque Jesús lo ordenó. Y no es una sugerencia, es una obligación. Y antes de orar para cerrar este espacio, permítanme ser directos y preguntarles lo siguiente. ¿Cuál es tu próximo paso para cumplir con la gran comisión? Yo te voy a hacer unas preguntas, pero te invito a que tú te hagas unas también. ¿Cuál es tu próximo paso? Llamar a aquel que dices que amas, que aún no conoce a Jesús. A lo mejor ese es tu próximo paso. Dejar a un lado tu prejuicio con tu compañero de trabajo que pertenece a la comunidad LGBT y está casado a lo mejor. Invitarlo a tu mesa a cenar contigo en tu casa. Cruzar la calle o el pasillo del condominio y preguntar cómo servirles a esos vecinos que no necesariamente te caen bien. Tu próximo paso quizás será pedirle perdón a ese familiar que no te habla por ese mal rato que pasaron hace un montón de años atrás, que a lo mejor ni fue tu culpa. ¿Cómo se ve tu próximo paso para insertarte en el cumplimiento de la gran comisión? Y yo te ruego que seas honesto contigo mismo. Al fin y al cabo, Dios sabe lo que realmente estás pensando o sintiendo. Y amados, les hablo desde lo más profundo y transparente de mi alma. Yo mismo no estoy ahí. Yo mismo necesito armarme de valor y dar este próximo paso. Y me harían un gran honor si hoy se comprometen conmigo y lo hacemos juntos. Me encantaría que como iglesia, todos juntos, nos comprometamos a dar el próximo paso. En entender que somos misioneros en nuestra tierra, en donde sea que estemos. Así que yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y ores conmigo en esta mañana. Señor Jesús, Salvador, sanador, santificador y Rey que viene. Hoy nos acercamos a tus pies con humildad, luego de ser confrontados con tu palabra. Y te agradecemos que nos amas tanto, que no pierdes tiempo y nos confrontas con amor, con tacto, con dulzura y gracia. Gracias por no hacerlo con coraje, sino con misericordia. Hoy nos ponemos de acuerdo como iglesia para pedirte que nos perdones, Señor. Muchos de nosotros hemos optado por ignorar la gran comisión porque hemos creído la mentira de que no nos toca. Sin embargo, hoy reconocemos que no es así, que nos corresponde a todos. Perdónanos, Señor, por escoger la comodidad sobre la obediencia. Perdónanos por poner nuestros prejuicios como leyes fundamentales de vida y permitir que estos prejuicios y libretos nos alejen de acercarnos a nuestro prójimo para amarles y de estar presentes en sus vidas, Señor. Hoy confesamos una necesidad profunda del poder del Espíritu Santo que nos prometiste nos daría poder para ser testigos en todo lugar. Y es imposible hacer esta tarea solo, Señor. Requiere un milagro. Y hoy te pedimos ese milagro. Reaviva en nosotros el amor por el perdido, la compasión por el quebrantado y el desprendimiento necesario para salir sin miedo a cumplir con tu mandato. Confiamos completamente en que estamos pidiendo conforme a tu voluntad, Señor. Y que por esto tú has de responder afirmativamente.
Estamos seguros de que esto es lo que tú quieres, porque así lo estableciste hace mucho tiempo en tu palabra, Señor. Que hoy continúa viva, relevante y eficaz. Todo esto lo rogamos, confiados en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, Teópolis, y recordemos, todos estamos llamados a cumplir con la gran comisión, porque Jesús nos dio la orden. Todos somos misioneros. Que Dios les guarde.